En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor Jesús esté siempre contigo. Lectura del libro del profeta Isaías. En el capítulo 10, versículo del 5 al 7 y del 13 al 16. Esto dice el Señor: ¡Ay, Asiria, bastón de mi ira, vara que mi furor maneja! Contra una nación impía voy a guiarte, contra un pueblo que experimenta mi cólera voy a mandarte, para que lo saquees y lo despojes y lo pisotees como el lodo de las calles. Pero Asiria no lo piensa así, ni son estos sus planes. Su intención es arrasar y exterminar numerosas naciones, pues dice: con el poder de mi mano lo hice y con mi sabiduría, porque soy inteligente. He borrado las fronteras de los pueblos, he saqueado sus tesoros y, como un gigante, he derribado a sus jefes. Como un nido al alcance de mi mano, alcancé la riqueza de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así cogí yo toda la tierra, y no hubo quien aleteara, ni abriera el pico, ni piara. Pero el Señor dice: ¿acaso presume el hacha frente al que corta con ella? ¿O la sierra se tiene por más grande que aquel que la maneja? Como si la vara pudiera mover al que la levanta, y el bastón pudiera levantar a quien no es de madera. Por eso el Señor de los ejércitos hará enflaquecer a los bien alimentados y le prenderá fuego a su lujo, como se enciende la leña. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 93. Escucha, Señor, a tu pueblo. Señor, los malvados humillan a tu pueblo y oprimen a tu heredad. Asesinan a las viudas y a los forasteros y degüellan a los huérfanos. Escucha, Señor, a tu pueblo. Y comentan: el Señor no lo ve, el Dios de Jacob no se entera. Entérense, insensatos, necios, ¿cuándo van ustedes a entender? Escucha, Señor, a tu pueblo. El que plantó el oído no va a oír, el que formó el ojo no va a ver, el que educa a los pueblos no va a castigar, el que instruye al hombre no va a saber. Escucha, Señor, a tu pueblo. Jamás rechazará Dios a su pueblo, ni dejará a los suyos sin amparo. Hará justicia al justo y dará un porvenir al hombre honrado. Escucha, Señor, a tu pueblo. El Señor está con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En el capítulo 11, versículo del 25 al 27. En aquel tiempo Jesús exclamó: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo
se lo quiera revelar. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Por la proclamación de este santo evangelio sean borrados nuestros pecados. Un saludo muy fraterno nuevamente para ti, mi querido hermano y hermana, que escuchas diariamente, perseverantemente la bendita palabra de Dios. Que esta palabra vaya animando, transformando y fortaleciendo nuestra fe en la perseverancia que el Espíritu Santo quiere de cada uno de nosotros. Estamos siguiendo la lectura continuada del profeta Isaías, donde dice: ay Siria, bastón de mi ira, vara que mi furor maneja, contra una nación impía voy a guiarte, contra un pueblo que experimenta mi cólera, voy a mandarte para que lo saquees y lo despojes y lo pisotees como el lodo de las calles. Dios ha convertido a Siria en instrumento de su poder. Asiria es el instrumento que Dios ha querido para hacerle la guerra a los pueblos paganos. Pero Asiria no piensa así. Asiria piensa que todo lo que ha hecho es fruto de sus propias manos, es fruto de su inteligencia. Qué triste es cuando el orgullo llega a nuestro corazón. Somos capaces de no ver la mano poderosa de un Dios que actúa en nuestra propia nada. Con el poder de mi mano, dice Asiria, lo hice, y con mi sabiduría, porque soy inteligente. Como un nido al alcance de mi mano, alcancé la riqueza de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así cogí yo toda la tierra, y no hubo quien aleteara, ni abriera el pico, ni pillara. Esto se llama orgullo en mayúscula. Quizá más de alguna vez has escuchado a alguien decir: es mi propio sudor, es mi inteligencia, es mi capacidad, es mi experiencia. ¿Cuál capacidad, cuál experiencia, cuál inteligencia si nosotros vivimos sostenidos por el gran poder de Dios? Y Él es el que permite todo, y cuanto has hecho no es obra de tus cualidades, de tus grandes inteligencia que hayas tenido, es obra de un Dios que actúa y actúa en la persona de los humildes, de los sencillos. Es lo que dirá el evangelista hoy: Padre, te doy gracias porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Hermano, las cosas del Señor no las vamos a entender porque seamos inteligentes, porque hayamos ido a una universidad prestigiosa o porque tengamos una librera llena de libros y documentos. Hermanos, cuanto más sencillo nos volvamos, cuanto más humildes seamos, el poder de Dios se manifestará grandemente en ti. Esto es lo que Jesús está agradeciendo al Padre, que no fueron los sabios y los entendidos los que lo
entendieron a él. No fueron los sabios y entendidos los remitentes de su palabra, de su venida, sino los humildes, los pobres, los sencillos. Cuanto más sabio y entendido, más ignorante se vuelve una persona. Cuanto más sencillo, más sabio y entendido se volverá, porque es Cristo el que actúa en él. Y en el caso de Asiria, se le ha subido a la cabeza su triunfo, sus logros. En el caso de Asiria, no ha visto la mano de Dios actuando, sino que se han visto a sí mismo. Ha sido el ego, el yo, y eso tarde o temprano se esfuma, se desmorona. Hoy le pedimos al Señor que nos conceda ser humildes como Él siendo Dios, se hizo pequeño siendo grande, hermano, se anonadó, haciéndose uno de tantos menos en el pecado. Y por eso sabemos que humilló a los soberbios, a los orgullosos, a los creídos en su humildad, como cordero llevado al matadero, dice el profeta Isaías. Esta virtud se la pedimos al Señor y de verdad pidámosela de todo corazón. Si el Señor te permite hacer algo dentro de la iglesia o en tu trabajo personal, dale la gracia a Dios, porque es Él el que te lo permite. Nunca tientes al Señor, porque es el Señor el que te hace hasta respirar cada instante, cada segundo de tu vida. Gracias, mi querido hermano, por seguir la palabra de Dios, por compartirla, por suscribirte en mi canal. Gracias por llevarme en tus oraciones, cuenta también con las mías. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y te acompañe siempre. Amén.